Bien, saludo al economista Miguel Ponce. Miguel, buen día, bienvenido, feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaucho? Para vos y para Jorgelina y para todos los oyentes, obviamente, el mejor 2017 posible, ¿eh? Gracias, Miguel, Bueno, igualmente. muchas gracias y igualmente para vos, Miguel. Gracias por estar siempre ahí del otro lado de la línea cada vez que queremos consultarte sobre la marcha de la economía. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿va a crecer la economía de nuestro país en el 2017? Bueno, sí, yo te diría que todos los economistas hoy estamos, de alguna manera, particularmente lo que estamos más vinculados a la economía real, yo diría, estamos pensando que lógicamente el 2017 tiene que ser mejor que el 2016. Los números que nosotros estamos pensando, para tocar solamente dos aspectos, el del crecimiento y el de la inflación, es que este año está cerrando con una caída del 2.5 aproximadamente, y para el año que viene estamos esperando un crecimiento de entre el 1.5 y el 2. Yo creo que va a ser cerca. Miguel, Bueno, estamos con alguna dificultad, vamos a ver si lo podemos tenemos con recuperar. alguna dificultad, Miguel. Sí, Bueno. para poder seguir hablando de la economía, teniendo en cuenta esto último que mencionaba, ¿no? Entre un 1,5 y 2% es más o menos lo que se estima va a crecer la economía argentina en el corriente, porque ya tenemos que hablar del presente, del año que estamos comenzando, Martín, y de todas las medidas tomadas para, de alguna manera, empezar a reactivar lo que tiene que ver con la actividad económica. Sí, todos los funcionarios nacionales que han hablado el último fin de semana han indicado que la economía va a crecer en este año 2017 que acaba de comenzar, ¿no? Y también destacan el aporte que el sector agropecuario va a estar realizando a lo largo de este año, fundamentalmente con lo que es el ingreso de divisas, las exportaciones, con una producción de trigo en crecimiento, la de maíz también en crecimiento, va a caer un poco la producción de soja, pero los números del campo son alentadores y que van a impactar seguramente en la marcha de la economía. Miguel, ¿los escuchás? Yo escucho perfecto a ustedes, ¿eh? Ahora retomamos entonces. Estábamos hablando de lo que estimabas va a crecer la economía el año próximo. Sí, yo decía que este año iba a cerrar con una caída de 2.5 aproximadamente, y que el año que viene íbamos a estar creciendo casi al 2, dependiendo de qué, bueno, de algunas circunstancias internacionales que se van a dilucidar en principio a partir del 20 de enero cuando asuma Trump. Es decir, acá hay un entorno internacional que está sumamente volátil y que requiere de conocer si las cosas que prometió tanto en campaña las va a poder sostener ya en el gobierno, ¿no es cierto? Hecho que parece dudoso, pero bueno, las sorpresas con él no terminan de llegarnos, ¿no es cierto? El otro puntato es que sin duda el año que viene va a ser un año con una inflación mucho más baja. Este año estamos cerrando alrededor del 40, aunque en diciembre hemos tenido la inflación más baja desde el 2005, y nosotros estamos calculando que para el año que viene la inflación no llegaría al 25%, va a andar rondando el 24-25%. Esta es la visión nuestra, y esto implica una situación, diríamos, de doble mejora. Por un lado, pasamos de la caída, ¿no es cierto?, y de la recesión notoria que hemos tenido en este año, ya con algunos brotes que luego vamos a analizar, a una situación de crecimiento. Ahora, esto tiene que hacernos, por ejemplo, vinculando este crecimiento al comercio exterior, recordar y empezar a asumir que vamos a tener 2 o 3 años de déficit comercial, y no tenemos que dramatizarlo. ¿Por qué? Vamos a tener déficit comercial por esto. Cada punto de crecimiento del PBI implica 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Entonces, si estamos hablando de que para el año que viene estamos esperando 2 puntos de crecimiento, vamos a tener un crecimiento de nuestras importaciones actualmente superior o alrededor del 6%. ¿Por qué? Porque nuestra matriz importadora es fundamentalmente productiva, o sea, insumos para el campo, para la industria, para la infraestructura de servicios públicos y privados, etcétera. Y por eso digo que yo siempre, cada vez que hablamos, que a mí me preocupan mucho más las exportaciones que las importaciones. Es decir, el proceso de concentración y de primarización de nuestras importaciones es un tema que nos tiene que preocupar. Y esto tiene algunas explicaciones.
que Brasil haya tenido la caída que ha tenido, yo fíjate lo que te estoy diciendo, yo para el año que viene me conformo con que deje de caer, claro. Eso sería una buena noticia Claro. para nuestra economía, pero arriba del 50% de nuestras exportaciones industriales, o sea, con las MOI, ¿no es cierto?, la manufactura de origen industrial, que son las que tienen realmente valor agregado, esas están afectadas fuertemente por la caída y la recesión en Brasil. Lo que esperamos es que esta caída se detenga y vuelva a pensarse de qué manera urgentemente ponemos en marcha la agenda de la competitividad, porque si no, obviamente el proceso de primarización y concentración de nuestras exportaciones se va a seguir agudizando y esto no es bueno para el país. En términos del agro, obviamente nosotros esperamos que la cadena, ¿no es cierto?, agroindustrial continúe teniendo las performances que ha tenido este año y por supuesto las aumente. Si nosotros miramos el ingreso de divisas, arriba del 60% del ingreso de nuestras exportaciones está vinculado a la cadena agroindustrial y entonces, bueno, ojalá este tema continúe, aunque esperamos que las MOI industriales tengan un lugar más destacado porque eso implicaría que más y más pymes se suman al proceso de internacionalización, ¿no? Claro, a propósito de eso, Miguel, y apelando a tu brevedad, siempre que se genera mucha preocupación cuando se abran las importaciones en torno a cómo le restan terreno al ámbito interno. ¿Hay algún sector que lo ves más comprometido en cuanto a un mayor ingreso desde el exterior de productos que puedan complicar el mercado interno? Yo veo que hay 2 o 3 sectores que lógicamente tienen protección, que son los denominados sectores sensibles, calzado, textiles, juguetes, etcétera, donde el proceso de apertura se ha notado un poco más. Pero siempre hubo fantasmas acá. Un fantasma fue cuando se abra la salida a Chile, ¿no es cierto?, o a Paraguay, ¿no es cierto?, con esto de lo que se denomina economías de frontera, y bueno, va a generarse una pérdida en el ambiente interno, etcétera, etcétera, o cuando se ponga en marcha el proceso del puerta a puerta, vamos a tener una invasión. Te cuento, el caso chileno que tanto asusta, sí. Nosotros tenemos que cuidar mucho a Chile, porque históricamente hemos tenido 1.000 millones de saldo comercial de balanza favorable a la Argentina. ¿Sabes este año que hubo tanto escándalo? ¿Cuál fue el saldo comercial con que cerramos el 2016? ¿Cuánto? 1.500. Aumentamos un 50% nuestro saldo de balanza comercial favorable a Argentina. Es decir, cuidemos Chile, no generemos una situación por este espectáculo que vemos de que hay 30.000 argentinos que fueron a pasar el fin de año al lado chileno, ¿cierto?, como hemos visto en las fotos ayer y hoy, y me parece que hay que desdramatizar ciertas situaciones y tratar de mirarlo con una mirada más global y más macro. Claro, y no hacer caso tal vez a algunos pronósticos más aterradores en este punto, ¿no? Claro, por eso decía de desdramatizar, ¿no es cierto? También lo del puerta a puerta, nos hemos enterado estos días de que en realidad no solo no ha afectado, sino tal como lo decíamos, antes de que empezara, no iba a mover el amperímetro y esto es lo que ha ocurrido. Nos parece importante sí poner el acento para el año que viene en lo que tiene que ver con la inversión. Hasta ahora, la única inversión genuina, privada, que ha ocurrido a nivel nacional es la del campo, donde objetivamente esto muestra signos de recuperación. Obviamente que no es homogéneo, no ha sido lo mismo lo que le ha pasado a la soja que lo que ha pasado a la lechería o a algunas economías provinciales, ¿no es cierto? Nos preocupa, por ejemplo, en relación al tema de Estados Unidos, si se va a poder cumplimentar el envío de las 20.000 toneladas, ¿no es cierto?, que teníamos comprometidas para ese mercado, o si el tema de los cítricos, de los limones y demás, se va a poder completar como se venía planteado y no va a venir una reacción desde el lado de la nueva administración de Trump de cortar eso. Obviamente ya hay un hecho que sí se ha cortado, es que se iban a abrir agencias PYME en cada una de las provincias y en la ciudad de Buenos Aires para favorecer la exportación de las economías regionales de esos distritos a los Estados Unidos, y este es un programa que nació muerto, digamos, ni siquiera no solo no se van a abrir, sino que ya se ha anunciado desde la administración Trump que esto está cortado. Hoy en día, tenemos que decirlo con todas las letras, todas las inversiones americanas a la Argentina, norteamericanas a la Argentina, están paradas. La filosofía que prima en Estados Unidos es el wait and see, esperar y mirar, y hasta después del 20
esto va a continuar. Ojalá luego haya alguna política inteligente al respecto, aunque mi preocupación, más que de los efectos directos de Trump, estos que mencionaba, la carne, los cítricos, el cierre de las oficinas pymes, me preocupan más los indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Que si vamos a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, o se dificulta el vínculo con los mexicanos, los stocks sobrantes, ¿a dónde van a venir? Ya lo dijo el Financial Times, la zona más afectada, si se cumplimentan los dichos de Trump, es Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, los que más vamos a padecer, vamos a ser los que estemos más atrasados en la agenda de la competitividad, los que estemos con más dificultades para nuestra inserción, ¿no es cierto?, inteligente al mundo. Entonces, mi preocupación pasa por ese lado, y por eso es tan importante saber qué va a ocurrir a partir del 21 de enero. Es vital para conocer cómo va a ser el desarrollo de la economía argentina, teniendo en cuenta que el mundo hace rato que se viene endureciendo, que está esencialmente vendedor, y que el superdólar que Trump está planteando objetivamente afecta el valor de nuestras commodities, y nosotros tenemos commodities primarias que lógicamente se van a ver afectadas por esta situación. Gracias, Miguel, abrazo grande, que sigas bien, buen año. Un gran abrazo, Gaucho, para vos y también obviamente para Jorgelina, siempre a disposición de ustedes. Chau. Gracias. Chau. Miguel Ponce, economista aquí en Melo Junto al Campo. Nos informamos de esta manera en Radio Colonia y ya venimos con la última hora del programa del día de hoy.